Hey, Shabbat Shalom, bienvenido al Ministerio de Sabiduría en la Torah. Nos entramos en la congregación Beit HaTorah en Kissimmee, Florida. Con el líder de la congregación, el Moré, es Mike Vélez. Y en este día vamos a hablar acerca de la Parashá Terumá. La palabra Terumá significa regalo, un regalo, Terumá. Y nos vamos a enfatizar en este estudio un poquito más en referencia al tabernáculo de reunión. Now, sabemos que el tabernáculo de reunión es un tema que abarca bastante información, y obviamente en 1 hora y 15 no vamos a poder hacer esto. Es demasiada información. Pero una de las cosas que a mí me ha apasionado en los últimos 16 años es el templo, el servicio del templo, el tabernáculo, el Mishkan. El Mishkan, el Beit HaMikdash, la casa del tabernáculo. La palabra en hebreo es Hamikdash, o se puede ser Babaita, nuestra casa. El vocabulario o las expresiones idiomáticas del templo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando dice que todo el pueblo estaba en un lugar, en una casa, en realidad no es una casa, era la expresión que se usa en el templo, Babaita, nuestra casa. La casa de Dios, que es el Beit HaMikdash o el templo. Y son vocabularios de expresiones idiomáticas que muchas veces no la vemos porque no estamos al tanto de la información. No es porque no se encuentra en la Biblia, sino que estamos al tanto de la información. Mi pasión es entender el mecanismo del tabernáculo. Los últimos 16 años yo he estado estudiando el templo. Lo estudio por diversos tipos, formas. Hablo acerca de la justicia y la bondad de Dios a través de su templo. Hablo acerca de cómo honrar al Padre a través de oración, de cántico de alabanza. Cuál es cómo es que uno cae en vergüenza cuando está profanado y no puede entrar al templo. Todo tiene algo en común. Es restauración de una relación íntima entre el Eterno y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se convierte en el pueblo que se supone que establezca la justicia del rey para llevar a toda la humanidad al lugar donde la presencia del Eterno se encuentra, que es el Mishkan, tabernáculo. Una de las áreas que más, y puedo decir esto sin sonar arrogante, porque tengo el privilegio de viajar a través de todo el mundo básicamente, y lo que he visto es que el área del templo es el área que menos se estudia en las congregaciones. Es una área que casi nunca se abarca. Y yo creo que es uno de los errores más grandes que ocurre en nuestra vida del creyente. Te voy a decir por qué. Tengo el PowerPoint en inglés, pero lo voy a decir en español para que podamos aprenderlo juntos. Tenemos una audiencia que algunas personas hablan inglés. Quiero que ellos me sigan. El tabernáculo en la Biblia. Mire si el vocabulario o la información abarca tanto del libro de la palabra, de la Torá y de los profetas y el Brit Hadashah, pero nuestro entendimiento del servicio al templo es mínimo. No entendemos, no estudiamos, no hacemos las conexiones, y por eso que hay personas desarrollando teología fuera del contexto bíblico. El libro de Hebreos nada más contiene 303 versículos, y el libro de Hebreos entero tiene que ver con el día de expiación. Yom HaKippurim. El día de expiación. Entonces personas quieren leer el libro de Hebreos, pero no estudian el día de expiación, no estudian el tratado de Mishnah, Tamid, Yemot, Tamid, Midot, Yomá. No estudian la evidencia bíblica, no estudian el Mishneh Torah acerca de lo que se encontraba en el templo en el día de expiación. No entienden cuántos sacrificios se hacían en el día de expiación. No sabemos cuántos animales se sacrificaban en el día de expiación. No sabemos cómo se celebraba el servicio. No sabemos cuántas veces el sacerdote cambiaba sus vestimentas y entraba al lugar santísimo. No sabemos cuál fue el primer instrumento que se introducía al lugar santísimo y cuál era el último instrumento que se removía en el lugar santísimo en el día de expiación. Si entendiéramos eso, entonces capítulo 9, versículos 3 y 4 no tenía ninguna controversia en los círculos religiosos. Porque se contesta la pregunta. 131 de los versículos en el libro de Hebreos referencia al tabernáculo o al templo. Servicio del tabernáculo o el templo. Los otros libros que habla acerca del tabernáculo son 13 capítulos en el libro de Éxodos,
18 capítulos en el libro de Levíticos, 13 capítulos en el libro de Números, 2 capítulos en el libro de Deuteronomio, 4 capítulos en el libro de Hebreos se especifica acerca del servicio del templo. El libro de Juan es un comentario simbólico de las expresiones y el vocabulario del templo. El libro de Apocalipsis completito tiene que ver con el servicio del templo, pero es el área que menos se estudia. Ahora, sabemos tradición, pero no sabemos de dónde proviene esa tradición. Por ejemplo, el hecho de que se lavan las manos antes en el Shabbat, que muchas personas critican. ¿Y no? No, ¿por qué tenemos que hacer esa tradición? Porque la celebración del Shabbat en nuestras casas, cuando se lavan las manos antes de comer, proviene del Salmo, que cuando dice, ¿cómo voy a subir delante de la montaña con manos limpias y corazón limpio? Por eso se hacen oraciones, se lavan las manos antes de comer en el Shabbat, porque estamos presentándonos delante del Eterno en su día. Ahora la gente ataca la tradición y no sabe de dónde proviene. Pero también el sistema religioso pone más énfasis en la tradición que en la palabra. Y ahí es donde entra el conflicto. Y tenemos que edificar el uno al otro para entender lo que es una cosa con la otra. Porque en el Amidá, cuando se hace una oración, se dice, Adonai Sfatai Tiftach, Ufi Aiti Ilateja. Eso proviene de un salmo. Yahweh, abre mis labios para que mi boca declare en tu alabanza. Y damos 3 pasos hacia atrás y nos inclinamos, Ose, Shalom Bigoma, Hu Yaseh Shalom Alenu. Que haya paz en las alturas. Y se canta eso en una sinagoga todo el tiempo. Damos 3 pasos hacia atrás porque el sacerdote, cuando entraba al lugar santo, hacía la oración de la mañana y la tarde en lo que se llama el Shaharit y el Minja, él se presentaba delante del Eterno al frente del velo para ofrecer el incienso, y cuando terminaba tú no le das la espalda a la presencia del Eterno. Tú das unos pasos hacia atrás, te postrabas y decía, Ose Shalom Bihomá. Y el judaísmo ha mantenido esa costumbre para dar honra, sacado del templo para mantener nuestra vida cotidiana. No, pero como de judaísmo no queremos entenderlo. Cuando las personas van a Jerusalén y van al Kotel, a la pared de lamentos, muchas personas tú los ves que van dando pasos hacia atrás. Algunos dan 2 o 3 pasos y después voltean. Otros son bien extremistas y otros no les interesa nada. Van a orar a la pared y de repente ya termina, nos vemos. Entonces, en vez de preguntar el por qué ellos no dan la espalda a la pared, aunque sabemos que ese no es el templo ahora mismo, solamente el lugar más cerca de donde se encontraba el lugar santísimo, se hace por respeto, porque estamos en la montaña de Yahweh y queremos brindar un respeto, y cuando vamos a la pared y nos postramos y nos hablamos y hacemos una oración delante del Padre, cuando nos removemos de la presencia simbólicamente, porque ahora mismo no se encuentra en ese lugar, pues no queremos darle la espalda, es una señal de respeto. Es interesante que desafortunadamente son nuestros hermanos cristianos que no estudian el templo y critican la tradición, que falta el respeto, y todo el mundo judío lo ve y ahí mismo se identifica de quién es. En vez de ser una piedra de edificación, nos convertimos en una piedra de tropiezo por no entender los principios del templo. No estoy defendiendo tradición, estoy defendiendo la tradición que tiene que ver con el templo. Esa sí la defiendo hasta que muera. Porque ya eso no tiene que ver nada con nuestras experiencias religiosas. Ya eso tiene que ver con el protocolo del rey. El tabernáculo lo que nos enseña es cómo saber, cómo venir delante de la presencia del Todopoderoso. Una puerta se podía entrar. La puerta del este, oeste, norte y sur. Espero que la puedan ver bien en nuestros hermanos en el internet. El este. Yeshua es la puerta, sabemos que Él es la puerta. Pero ¿por qué se tenía que llevar el sacrificio a la puerta? ¿Quién mataba el sacrificio? ¿Cuál era el protocolo de poder llevar ese animal y la sangre? ¿Por qué el sacerdote tenía que llevar la sangre? ¿Y qué tipifica esa sangre? ¿Y qué es lo que restablece esa sangre? ¿Y se tenía que llevar sacrificios solamente por pecado? ¿O se podían llevar sacrificios también por agradecimiento? Hermanos, yo espero que mis estudios sean de edificación para todos ustedes
y que provoque dentro de usted un deseo y un arder por aprender acerca de cómo venir delante de la presencia del Todopoderoso. Amén. Aquí vemos 3 tipos de creyentes. Sabemos que los atrios del templo era por la luz del sol o por la presencia, por la luz del sol que tenía luz. Después en el lugar santo es por la menorá, la menorá nada más, que eso proviene del aceite, que tipifica el Espíritu Santo. Y después está el lugar santísimo, en la cual la presencia de Kavod o Shekhinah del Eterno venía una vez al año y traía la luz que proviene de él del cielo. ¿Qué tipifica eso espiritualmente para nosotros? 3 tipos de creyentes. Esos cristianos o esos creyentes o esos raíces hebreas o lo que sea. Una persona que cree en el Dios de Israel, que tiene que ver las cosas para poder creer. Es el que vive afuera en los atrios. Porque nadie podía entrar ahí. Solamente los levitas aquí y los sacerdotes. Y los sacerdotes nada más podían entrar aquí. Y solamente un hombre podía entrar al lugar santísimo. Cuando tú vas de los atrios y tú vas ahora al lugar santo, solamente se limita qué persona podía entrar. Y los que entraban ahí podían ofrecer el servicio de incienso y otras cosas. Hacían el pan de la presentación y se hacía la menorá, pero es el creyente que vive por el Espíritu. Que la única luz proviene a través del aceite que está dentro de nosotros. Si entendemos lo que tipifica el aceite, vamos a entender quiénes son las 5 vírgenes insensatas y las 5 vírgenes que son sensatas. ¿Ok? Porque el aceite tipifica algo espiritual que nos ayuda a entender. Y el lugar santísimo que solamente un hombre podía entrar. Voy a hacer un comentario y yo sé que a muchos de ustedes les va a pegar un poquitico porque se está enseñando otra cosa. Pero es obviamente que cada persona que está enseñando esto no estudia servicio al templo. Hermanos, ¿quién es el sumo sacerdote? Yeshua, ¿no? Nuestro Mesías, ¿no? Que se siente en la mano derecha del Padre, ¿no? Ok, estamos de acuerdo en eso. Entonces, una pregunta. Si el Eterno establece un precedente legal, desde el principio solamente un hombre podía entrar en el lugar santísimo, el Eterno cambia. Porque lo que Él decreta no lo puede cambiar. De repente ahora Yeshua viene, muere, resucita, sube al cielo y ahora todos tenemos acceso al lugar santísimo. Cuando en la historia de la Biblia solamente ha habido una persona que podía entrar, era Aarón y sus descendientes. Yeshua viene como el sumo sacerdote del orden de Melquisedec para entrar ¿dónde? En el tabernáculo celestial. Pero ahora todos tenemos acceso al lugar santísimo. Cuando en la Biblia no se encuentra eso en ningún lado. Por cierto, ¿dónde se encuentra Yeshua en este momento? En el lugar santo, en el templo de Dios, en el cielo, ¿no? ¿Nosotros tenemos acceso a ese templo? No. Entonces, ¿cómo podemos decir que ahora nosotros somos sacerdotes? Cuando en realidad no hay templo en la tierra. Y Yahweh estableció los levitas como los únicos sacerdotes en la tierra. El mismo libro de Hebreos nos dice que si Yeshua estuviera en la tierra no fuera sacerdote, porque es de la tribu de Judá. Porque Yahweh dio un decreto que solamente los hijos de Leví pueden oficiar en la tierra. Pero ahora nosotros queremos usurpar el trabajo que Yahweh le dio a unas personas en la tierra. No, y queremos usurpar el trabajo que Yahweh le dio a Yeshua como el sacerdote. Ahora todos queremos el trabajo de Yeshua. Eso no elimina que nosotros somos un pueblo santo. No elimina que somos un real sacerdocio en el sentido de un pueblo especial. No quiere decir que el Eterno no nos vaya a restaurar a ese rol cuando Él regrese. Pero en este momentico, ahora mismo, solamente hay uno que puede interceder por nosotros. Solamente hay uno que puede subir al lugar santo y al lugar santísimo en el templo celestial. Y nosotros tenemos que estar contentos con el trabajo que nos dio. Ser su siervo y ser testigo de su evangelio. Pero eso no elimina que tenemos una posición especial. Que el Eterno cuando envía a su Hijo Yeshua, que nos va a restaurar. Porque el mismo libro de Isaías dice que Él tomará levitas, sacerdotes de entre las naciones. Sacerdotes de las naciones. Dice Isaías. Pues sabemos que algo va a ocurrir cuando Yeshua regrese. Hermanos, vamos a permitir que Yeshua escoja quiénes son. Usted no se ponga en un lugar donde usted no le pertenece. Porque nosotros no escogemos nuestra posición en el reino. Él la extiende en los cuales encuentra gracia. ¿Me están siguiendo, no?
Ok, hermanos, y con todo respeto le digo, todas las personas que quieran argumentar ese punto, con todo respeto se lo digo, por favor, si no estudiamos el servicio del templo, ¿cómo podemos refutar algo que no entendemos? Es lo único que les pido. Verifiquen la información, no me crean a mí. No crean nada de lo que yo les digo. Y si yo enseño algo equivocado, hermanos, yo me voy a arrepentir y lo hago de nuevo. No hay ningún problema. Yo me arrepiento, pido perdón, hermanos, mire, estaba trabajando con la información que tenía, estoy aprendiendo cosas nuevas. Hoy mismo yo aprendí algo que no sabía en los 15 años estudiando el templo. En la Parashá y en la Haftará nos dice algo que a mí se me había ido por encima. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de reunión no tenía segundo ni tercer piso. Solamente era una estructura básica, pero el templo de Salomón tenía 3 pisos. Yo pensaba que eran 2 pisos. Y lo dice en Primera de Reyes, capítulo 5 al capítulo 6, versículo 13. Y te lo dice ahí mismo, pero yo no lo sabía hasta hoy. Y llevo todo este tiempo estudiando el templo y no lo sabía. Quiere decir que estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Amén. ¿Qué es lo interesante acerca del tabernáculo de reunión y en la forma que está establecido su patrón? Voy a ir un poquitico al frente para tener un mejor ejemplo aquí, ¿ok? Como no tengo traducido en español en este momento, tengan paciencia conmigo porque quiero enseñar un slide que es un poquito más fácil para ver. Ok, aquí vemos que están las tribus alrededor del tabernáculo. ¿Ok? Parecía como si fuera un cuadro, o se puede decir como si fuera un ancient tav, la palabra tav, o si usted quiere decir una cruz, no hay problema. ¿Ok? Yo no me voy a poner a discutir por eso. Pero lo interesante es que vemos los levitas en el centro, o aquí podemos ver el tabernáculo en el centro, y vemos las tribus alrededor de una de otra. Es interesante que el tabernáculo no era peculiar solamente para Israel. Ellos han encontrado que un tabernáculo fue descubierto en una de las pirámides. Habían tabernáculos reales y habían tabernáculos seculares. Era la estructura que se utilizaba en aquel tiempo. Los egipcios la usaban. Ahora, pero los mesopotamios no. Ellos usaban una estructura bien básica, pero los egipcios sí la usaban. Y cuando tú lees la evidencia de los egipcios, cómo ellos establecían sus tabernáculos, pues tú dices, pues entonces, ¿cuál es la diferencia entre el tabernáculo de Israel versus el tabernáculo de los dioses de Egipto? Porque Moisés vino de Egipto. Los israelitas vinieron de Egipto. ¿Sabían ustedes que los egipcios, cuando salían a la guerra, el rey de Egipto se mantenía en el centro del campamento? Moisés, cuando estableció el tabernáculo y dijo cómo construirlo y puso el tabernáculo en el centro del campamento, está estableciendo un protocolo. Está diciendo a todo Israel y a todo el mundo que está viendo el campamento entre las montañas que el rey mora entre medio del pueblo. Y la diferencia es que el arca del pacto de Israel es muy diferente a los tronos que utilizaban los faraones. El arca del pacto en realidad es un trono, el asiento. Es un asiento donde él pone sus pies, ¿no? ¿Sí o no? La diferencia del tabernáculo de Israel versus el tabernáculo de los dioses paganos o de los reyes paganos, que el rey que se sienta en ese trono no tiene imagen. Perdón, no se puede ver. Usted se imagina que de repente están cargando el arca del pacto en el desierto y en todos los reinos el rey dirigía al pueblo a la guerra y lo sentaban en un trono y había gente cargándolo. Si usted ve una película bien antigua, lo va a ver. ¿Cuál es la diferencia entre el Dios de Israel y los otros reinos? Que en el trono del pueblo de Israel no había nadie sentado. Y eso era una guerra psicológica para el enemigo. Una guerra psicológica. ¿Cómo es posible que esta gente gana? ¿Dónde está el rey? Ahí es cuando el pueblo decía, Adonai hu Elohim, Yahweh, tú eres Dios. Y cuando se clamaba eso, entonces los enemigos sabían, es que ellos adoran al Dios de Israel. Y ahí es cuando se exaltaba el Todopoderoso y ganaba la guerra y nadie, ningún hombre podía tomar crédito. Solamente el Dios que se sentaba en el trono, pero no se ve ninguno. Tenían que mirar hacia el cielo. ¿Me están siguiendo, no? A mí más astito la teja, cuánto amo la Torah, porque entiendo, por primera vez en mi vida, puedo entender el propósito de las cosas.
Es una guerra psicológica. Todo esto tiene... Imagínese un pueblo que sale de Egipto y vino en una condición caótica. Salió en una condición pésima. Estaban oprimidos. Eran esclavos por tanto tiempo. Y si tú lees la Biblia muy cuidadosamente, ellos salieron de Egipto de acuerdo a sus rangos. Salieron de Egipto en orden. Y establecen un campamento organizado. Que cuando una persona ve a Israel en el desierto, no va a decir, llegaron los esclavos de Israel, de Egipto. No, ellos los ven y dicen, no, ahí está el campamento de Israel, con un rey organizado, con un perímetro, con un ejército, defendiendo. Y después ven la nube. ¿Sabían ustedes que las nubes en el antiguo Medio Oriente tenían un significado muy grande? Se llamaba el dios Ar-Safón. Era el dios de la tormenta, el dios del ambiente. Y de repente la nube está persiguiendo a Israel. Y sale truenos, y sale relámpagos, y sale ruido de la montaña. Y de repente Israel se da cuenta que no es el dios de los egipcios ni de los paganos. El que controla el ambiente, el que controla la temperatura, el que controla la lluvia, el que controla todo esto, es el Dios de Israel, no son ellos. Todo tiene un significado. ¿Ok? ¿Están conmigo? Ok, vamos a continuar. Vamos a regresar acá de nuevo. Esto es normal para mí, por cierto, cuando voy arriba y bajo y así. El que me conoce sabe que eso es así. Hablamos. Ok. El Mishkan, el tabernáculo, es el centro del campamento, como vimos alrededor de eso. Es interesante que Israel es el centro de la tierra. Jerusalén es el centro de Israel. El lugar santísimo se encuentra en un lugar muy estratégico. ¿Ok? Y sabemos que Israel fue construido en la forma de la letra Shin, de la letra Shin, que es de esta forma, como una W. Por eso que el Kohanim, el sumo sacerdote, o Spock en Star Trek, así. Porque Spock es judío. Él iba a la sinagoga y veía al sumo sacerdote hacer Yevarejeja Adonai v'yishmereja. ¿Y qué dice? Long live and prosper. ¿Cuál es lo que dice en inglés? Long live and prosper. Que vivas largo y tengas paz y prosperes. Eso es lo que significa la palabra shalom. El mundo entero sabe lo que es esto y no sabe lo que es esto. Fue un judío que lo introdujo al mundo. Long live and prosper. Y el sumo sacerdote levantaba su mano y hacía así. Que es el Todopoderoso, la cual provee la bendición y da tu paz. Amén. Interesante, ¿verdad? Está la introducción nada más, hermanos. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 1 al versículo 8. Vamos a leer en eso. Dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que diere de su voluntad. Eso es bien importante. Es una ofrenda voluntaria. Y si siguen leyendo los capítulos, después le dicen a Moisés, dile que no agarre más, que no dé más, que ya bastante. Búsquese un predicador en una iglesia cuando le va a decir a la iglesia que no dé más dinero. Porque es una ofrenda voluntaria. Es voluntaria. Tú das de lo que sale de tu corazón. Y el Eterno dijo, esta es la ofrenda para mí. Es un tributo. ¿Usted sabe por qué la gente se desbordó dando? ¿Saben por qué? Aquí hay una gran enseñanza. Yo me puedo quedar ahí un ratico. La razón por qué la gente dio la ofrenda y se desbordaron en darle al Todopoderoso. Si usted vive oprimido, si usted vive en un sistema caótico de opresión, los matan por lo que creen, no le dan libertad. De repente cuando van saliendo por la mano poderosa del Todopoderoso, el enemigo le da riquezas porque encontró la injusticia en contra suya. Y de repente el Dios o Elohim que le dio la libertad le pide una ofrenda. ¿Usted le va a decir que no? El pueblo dijo, wow, el agradecimiento que tengo por todo lo que tú has hecho. Yo quiero desbordarme en el agradecimiento y te quiero dar todo, porque menos merezco yo. Interesante que la gente viene a raíces hebreas y ya no quiere dar ofrenda. No, en serio, esto es un problema grande. Un problema bien grande. Congregaciones que no tienen cómo poder subsistir ahora mismo y no pueden continuar porque las personas que entran dejaron todo su dinero en la iglesia. Cuando no le enseñaban, abusaban de nosotros, no nos enseñaban la verdad, nos manipulaban con la supuesta profecía. Ahora venimos a la verdad, nos enseñan la Torah, pero no queremos dar nada.
porque estamos heridos de lo que nos pasó allá. Pero eso mismo podía haber dicho Israel. Israel dijo, no, porque me quitaron todo. Yo vivía en esclavitud. A mí no me trataron bien. Tomaron ventaja de mí. Me tomaban todo. Y cuando Yahweh pidió, no dieron nada. Es el mismo problema. La diferencia es la actitud de Israel en agradecimiento y nuestra mala actitud por lo que nos ha ocurrido, porque nosotros no estudiamos la Biblia. Todo eso ocurrió porque nosotros no estudiábamos la Escritura. Porque si hubiéramos encontrado las Escrituras, nos hubiéramos ahorrado mucho dinero. Y como yo lo sé, porque yo fui víctima de eso. Yo creía ese mensaje. Hasta un día que llegó el pastor con un brand new Escalade. Un Cadillac grandotote. No estoy diciendo que una persona puede tener un buen carro. Pero en la forma que él lo presentó a la congregación, el tipo manejó el carro dentro de la congregación, dando entre el pecho, diciendo, mira lo que Dios me dio. Y yo, 2 semanas anteriormente, estaba en una situación tan caótica que pedí ayuda a la congregación y me la rechazaron. Me la rechazaron. Y yo pagaba diezmo. Por cierto, el pastor se reunió conmigo porque decía que ya que no era salvo porque ya yo no pagaba mis diezmos. No, lo que pasó fue que yo me puse a estudiar las Escrituras después de ese evento, cuando él le dijo a todo el mundo que si tú dabas donaciones, que él te iba a dar un gran carro, te iba a dar casa, te iba a dar todo, y no te enseñaba obediencia. Yo, como ya me habían herido, yo me fui a buscar las Escrituras y encontré que uno debe ayudar al levita, al pobre, a la viuda y al necesitado con eso y al que te enseña la Torah. Pues dejé dárselo a él porque ya yo sabía que él no iba de acuerdo a la voluntad de Dios. Me llamó a la oficina, ahí sí me llamó a la oficina, porque no le daba dinero. Y me dijo, ya tú no estás dando ofrendas. Y yo le dije, porque yo vi que usted me está mintiendo. Y le enseñé el versículo. Y me dice, tú no has dado ofrenda en 1 año y medio. Eso es mentira, yo no he dado ofrenda en 3 meses. Porque le he estado dando de acuerdo a lo que Yahweh me dijo. A los necesitados, al levita y a las viudas. Ese fue mi último día en la iglesia. Porque me votó. Me votó no porque yo era mal miembro. Él me votó porque yo me atreví a retarle en referencia a dinero. ¿Me están siguiendo? Pero si nos educamos de acuerdo a las Escrituras, sabemos que nuestro rey no necesita nada de nosotros. Yahweh no necesita nada de ustedes. Pero sí, Él quiere enseñarnos el principio de ayudarnos los unos a los otros. Porque en ayudarnos los unos a nosotros, le estamos brindando, ¿qué? El honor al Padre, porque estamos en convenio. Él te provee, tú le ayudas a otro. Amén. Aquí vemos esto. Dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras en gaste para el efod y para el pectoral. Y harás un santuario para mí, ¿ok? Y habitaré en medio de ellos. Pero en el hebreo no dice habitar en medio de ellos. En el hebreo la palabra es habitaré dentro de ellos. Eso es algo que los rabinos mismos no entienden. Porque la palabra que estoy utilizando dice dentro de ellos. El propósito de Yahweh, de acuerdo a Éxodo 19, es que nosotros fuéramos. Ese es el plan original, que nosotros fuéramos todos sacerdotes de él. Después del becerro de oro, ese honor fue dado a los levitas. Y podemos ver un poquito acerca del plan del Todopoderoso en referencia al propósito que Él tiene para nosotros, acerca del corazón. ¿Cómo lo sabemos? Porque el próximo versículo comienza no con los atrios del tabernáculo, no comienza con la menorá, no comienza con el pan de la presentación, no comienza con el altar, comienza con el arca del pacto que se encuentra dentro. En lo más escondido del lugar santísimo. El arca del pacto representa el corazón. Ahí comienza el principio de que Él quiere circuncidar nuestro corazón. Quiere decir que nuestra creencia en el Dios de Israel no comienza con lo externo, comienza con lo interno del corazón. Así como Él comienza la construcción con el arca del pacto, que representa el corazón del Padre. Así comienza nuestra construcción de nuestro tabernáculo
como forma de adoración a Él, tenemos que comenzar con circuncisión del corazón. ¿Están viendo el patrón? ¿Me siguen? ¿Sí? Ok. Entonces, si leemos los próximos 10 capítulos, nos daremos cuenta de que Él empieza con el lugar, con el arca del pacto, después va a otros utensilios en el templo y termina con el altar de incienso. Eso es bien peculiar. Porque está el arca del pacto, el incienso, la menorá. Si estoy mirando hacia el este, y este es el oeste detrás de mí, aquí se encuentra el arca del pacto, lugar santísimo, un velo, la menorá, el arca de presentación, el incensario aquí al frente. Después afuera se encuentra el altar. Después el lavacro a la mano derecha, mía. ¿Ok? Y después la puerta. Pero empieza con el arca del pacto, continúa describiendo todo lo demás y termina con el incensario. Interesante. Encuentro eso interesante. Por lo menos yo sí. ¿Ok? En este capítulo, en el capítulo 25, versículo 1 al versículo 7, se encuentra todo. Por primera vez se menciona ahí el nombre de Yahweh, no por primera, como título. ¿Ok? Yahweh habló. En el sentido con el tabernáculo. El primer metal, oro, que representa divinidad. El primer color, azul, que representa la majestad celestial. El primer material, que es lino, que representa justicia. El primer tipo de cuero, ¿cómo se dice eso? De piel, que es de ram, de macho cabrío, que representa su voluntad. Y el acacia, la madera de acacia, que representa su humanidad. Incorruptible, porque es interesante que la madera acacia es tan y tan fuerte que no puede ni un gusanito puede entrar, puede ser corruptible. Es algo bien interesante, es bien dura. Pero que es interesante porque cuando tú ves a los árboles de acacia, cuando vamos a Israel y lo vemos, no hay árboles con el tronco muy grande. Entonces ellos tenían que hacer todo esto con acacia. ¿Y cómo se tenía entonces que construir? No tenían clavos, no se podía usar clavos. El libro de Efesios nos dice, en inglés dice, to jointly knit together. ¿Saben los carpinteros cuando ellos hacen algunos arreglos que no tienen clavos, sino que usan la madera y lo hacen de una forma y es así, entre cajas, uno con el otro? Como si fuera un rompecabezas, más o menos así. ¿Ves? Así se hacía el tabernáculo. Es interesante, entonces todo se ponía junto. Y Pablo está hablando en Efesios lo mismo, que nosotros somos una congregación jointly knit together, juntamente entrelazados. Por eso es que Pablo está hablando en el contexto del tabernáculo, algo físico para establecer nuestra vida espiritual. Pero si no entendemos en la forma de la construcción, no sabemos las medidas, no sabemos nada, ¿cómo vamos a nosotros reconocer ese vocabulario tan importante? ¿Cuál es el propósito del tabernáculo? De tener un lugar céntrico para nosotros saber quién es nuestro rey y para llegar a su presencia. Amén. En la Biblia el oro representa divinidad. Silver, plata representa redención. Cobre representa juicio. El azul representa el cielo. Scarlet, que escarlata se dice, representa pecado. Lino blanco representa justicia. Púrpura representa realeza. La madera de acacia representa la humanidad incorruptible, porque no se corrompe. ¿Okay? Y el aceite representa el Ruach HaKodesh, que representa el Espíritu del Todopoderoso, y el agua representa el derramamiento de su Espíritu. Quiere decir que cuando nosotros estudiamos la Biblia y vemos cualquiera de esos elementos, ya podemos nosotros entender el versículo de lo que espiritualmente está hablando. Ahora tenemos un mayor entendimiento de la Biblia, no solamente unos versículos que no tienen lógica. ¿Okay? Un poquito al frente. En la construcción del templo podemos nosotros dedicarle mucho tiempo, hermanos. Si vamos a medir la moneda moderna, cuánto tiempo, cuánto dinero se hubiera tomado para construir el tabernáculo, yo creo que hubiera sido más de $1 millón, $2 millones de dólares. Por el oro. ¿O más? ¿Okay? Y no tengo las fotos de cada uno de las columnas. Es interesante que cuando tú vas de los atrios, vamos a buscar acá. Hermano, es que es tanta información en este PowerPoint. Estoy buscando cómo hacerlo en una forma
sistemáticas. Y si me ven subiendo y bajando, no es que estoy loco. Sé lo que estoy haciendo. Estoy tratando de buscar una forma lógica para poder. Aquí vemos nosotros que tiene un montón de columnas alrededor. Columnas alrededor del tabernáculo. Cada columna medía 7 pies de alto. Y había una separación de 5 pies de ancho entre una columna con el otro. La columna era blanca, la columna era de madera, de acacia, y la parte de abajo era de cobre. Y la parte del capro, de la columna arriba, era de plata. ¿Qué significa eso? Que nuestra corrupción, para nosotros ser incorruptos delante del Padre, tenemos que pasar por el proceso de juicio y mirar hasta nuestra redención. La columna nada más tiene una enseñanza del Evangelio. La columna nada más. Las dimensiones del tabernáculo eran 100 codos por 50. Okay, sabemos que las dimensiones eran importantes. ¿Por qué, hermanos? Regresamos aquí. 150 pies, 75 pies de ancho, 7 pies y medio de alto las columnas. La distancia de todo el tabernáculo era pequeño, no era muy grande. 150 pies de largo, 75 pies de ancho y 5 pies por cada columna. Es interesante que todo tiene que ver con el número 50. 5, 50, 100. 5 en la Biblia representa Chesed, gracias. Todo el tabernáculo tiene que ver con el Eterno extendiendo su gracia a través de su tabernáculo. Como tú venías y traías un animal para que hubiera una conexión de intimidad entre la persona, Israel, y el Eterno. Y que había un mediador, que era el sacerdote, que llevaba la sangre que se convierte en la garantía de la relación que el Eterno quiere restablecer contigo, o viceversa, basado en nuestra relación con Él. Todo es acerca de la gracia. Es interesante, yo siempre escucho muchas personas predicando, diciendo que ya la gracia ocurrió nada más en el Nuevo Testamento. Y cada vez que yo escucho ese comentario, dentro de mi corazón y en mi mente, todos los pelos de acá atrás se me quieren levantar. Porque cuando yo escucho lo que dicen del púlpito a veces, diciendo de que la gracia no existía en el Antiguo Testamento, es obvio que no estudian el tabernáculo. Es obvio que no entienden los sacrificios. Es obvio que no entendemos estos principios porque Chesed se encuentra más en la Torá y en los profetas que en el Nuevo Testamento. La palabra gracia se encuentra más veces en la Torá y en los profetas que en el Nuevo Testamento. Increíble. Si tú buscas en el texto mismo, se encuentra más. Es interesante que Yovel, el jubileo, tiene que ver con 50 años. El día de Pentecostés tiene que ver con 50 días. Y el contar el Omer es 50 días. ¿Por qué, hermanos? Porque el Eterno quiere describirle a Israel que el tabernáculo es la señal de la libertad eterna que Yahweh le dio al pueblo por su obediencia, por su palabra. Todo tiene que ver con el plan profético del Eterno. ¿Por qué 50? Porque a los 50 años hay completa libertad. Y en el antiguo Medio Oriente, cuando un rey daba libertad a los cautivos, cuando restauraba y ayudaba a las viudas, cuando ayudaba al necesitado, él enseñaba que era un rey justo y santo, un rey lleno de justicia y gracia. Por eso que todo tiene que ver con 7, todo tiene que ver con 5, todo tiene que ver con 50, porque representa libertad. Que cuando vas al tabernáculo en el día de jubileo, o Shemitah, la Shemitah, como ahora el descanso de la tierra en 7 años, y si hubiera un tiempo, tenemos nosotros que subir a Jerusalén y darle honra al Padre, y cuando subimos a Jerusalén en el tiempo de Shemitah, y también en las fiestas, y también en el día de jubileo, estamos haciendo una demostración física de que el Rey que nosotros servimos es el único Rey de justicia, y es el único Rey leal, y es el único Rey que da libertad perpetua a todo su pueblo. Es ok, no se preocupe, no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del tabernáculo? Aprender a seguir la nube. Algo que se distingue mucho del pueblo de Israel, que en el desierto había una nube que los dirigía en el desierto. El problema que pasa con muchos de nuestros hermanos cristianos, igual que nuestros hermanos raíces hebreas,
igual que muchos de los judíos ortodoxos, todos tenemos en común, es que nos olvidamos que el que nos guía es el Eterno. En vez de nosotros mirar a la nube, y donde cuando se mueve la nube usted se mueve. Cuando se mueve la nube o cuando se mantenga en un lugar, usted se quede tranquilito. El problema es que hacemos como Corá, ¿no? Que Corá, en vez de seguir la nube y estar contento con su trabajo que el Eterno le dio, empezó a mirar a Moisés y a Aarón. Y empezó a codiciar el trabajo que el Eterno le había dado a otro. Y por su codicia y por mirar a su hermano y codiciar lo que el hermano tenía, perdió su vida. Hermanos, sigamos la nube. ¿Qué hacía el pueblo de Israel cuando venía la nube y bajaba sobre el tabernáculo de reunión? Todo el pueblo de Israel salía de sus tiendas y se paraban en el umbral de su tienda. Es interesante que cuando nosotros hablamos acerca de la Torá y cuando nosotros hay una liturgia y la Torá se extrae del arca, nadie se levanta, nadie se para. Muchas personas, yo he ido a congregaciones en las cuales están aprendiendo las raíces hebreas y cuando se saca una Torá y se canta la música y se danza con la Torá, muchas personas que no entienden lo que estamos haciendo dicen, mira, están adorando un rollo. No entienden que eso es un simbolismo de la palabra viviente. Si Yeshua estuviera en medio de su congregación y cuando regrese va a ser nuestro rey, ¿no? Él es el verbo, la palabra del Todopoderoso. Él habla con la autoridad, con el poder que el Padre le ha dado, ¿sí o no? Ok, si Yeshua entrará por sus puertas hoy mismo donde se encuentran, todos ustedes se encuentran, usted se va a quedar sentado. Usted le va a voltear las espaldas sin darle Y si él empieza a hablar de la palabra de su Padre, porque eso fue lo que le habló, la Torá, usted se va a quedar sentado, no va a decir nada. O se va a poner a hablar, a discutir con él en teología. ¿Qué va a hacer? ¿Va a enseñar respeto? ¿A escuchar la palabra del rey? ¿O se van a poner a discutir? Porque eso es lo que la gente hace ahora en Shabbat. Ellos abren la Biblia y se convierte en un gallinero. Es un gallinero. Y ahora no es leyendo, no escuchan la palabra antes de hablar. Por eso que el judío tiene una tradición. Cuando se leen los mandamientos, los 10 mandamientos, todo el mundo se levanta y todo el mundo se calla la boca. Solamente el que lee está leyendo el mandamiento. ¿Por qué? Porque los mandamientos es palabra directa de Yahweh, el rey está hablando, no hay razón para comentar. Y todo el mundo se levanta delante de la presencia del rey. Tenemos que aprender, hermanos, a honrar al rey. Y si hay una tradición ortodoxa que ayuda a exaltar el mandamiento, ¿cuál es el problema? No nos vamos a enamorar con una tradición si no tiene ningún sentido, pero si hay algo que se ha convertido en una tradición para exaltar al Padre, pues entonces yo no entiendo cuál es el problema, porque todo cristiano en las denominaciones tiene su tradición, hermanos. Toda denominación tiene su liturgia. Yo te voy a decir la liturgia que hacía la iglesia donde yo iba cuando era chiquito. Llegaban, y por cierto, yo regresé como hace 7, 8 años atrás y visité una noche y es lo mismo, es como si nunca me hubiera ido. Yo pensaba que tenía 13 años en la iglesia, es lo mismo. La misma gente cantando, los mismos cánticos, la misma oración, el mismo mensaje. Wow, flashback, regresando al pasado. Se hacía una oración de apertura, se leía un salmo, exactamente 20 minutos se cantaba, después oraban por los niños, por los caballeros, por las damas, se daba una ofrenda y después se hacía una oración para un mensaje de 1 hora exacta. Y esa era la norma, ese se convirtió en la liturgia de esa congregación, por siempre. Pero cuando hablamos acerca de una liturgia para honrar, para exaltar, para levantar reverencia y alabanzas al Todopoderoso, eso no queremos hacerlo porque aparenta muy judío. Hello, Yeshua es y fue judío. ¿Me siguen? No estoy tratando de ser sarcástico, hermanos. Vamos a todos nosotros a tratar de caminar un paso a la vez, pero no vamos a dar 3 pasos hacia atrás cuando ya salimos de un sistema religioso que no ha aprendido a honrar. ¿Cómo yo lo sé? Oran de esta forma. En el nombre de Jesús declaramos y proclamamos ahora mismo. ¿Usted va a permitir a sus hijos que declaren y proclamen algo si no le obedecen? Vamos a ser honestos. ¿Usted va a permitir que sus hijos proclamen y declaren? No, y después que el hijo le haga así, le da $10, le dice, en el nombre de Jesús te doy $10, dame de bendición. ¿Te va a permitir que sus hijos le traten de sobornar para que usted le dé una bendición cuando no le obedecen?
y se rebelan. ¿Verdad que no? ¿Y qué los hace pensar a nosotros? Que nosotros podemos hacer lo mismo con el rey de Israel. Usar el nombre de Yeshua para sobornar al Padre y decirle, te voy a dar una ofrenda para que tú me bendigas a mí. ¿Quién nosotros pensamos que somos? Y no queremos guardar el Shabbat, no queremos guardar las fiestas ni nada de eso. Hermanos, tanto que tenemos que aprender, ¿no? Continuamos, hermanos. ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo? ¿No se han enojado todavía? Me queda una hora, no se preocupe. Cuando tiene que ver con el tabernáculo de reunión, no hay tiempo para ofenderse. No hay tiempo para ofenderse, hermano. ¿Por qué? Porque todo lo del tabernáculo tiene que ver con nuestra relación con Él. Aquí es cuando nuestras ideas hay que lanzarlas fuera de la ventana. Cuando tiene el tabernáculo, uno tiene que ser sometido a lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren entrar por la puerta que Él no ha ordenado. Hay personas que están rechazando al Mesías. Ellos quieren entrar por la puerta de la religión de judaísmo. Cuando el Padre ya estableció a Yeshua como la puerta al reino. ¿Me siguen? Tú rechazas al Mesías, rechazaste la oportunidad de estar en el reino. Yo no voy a hablar del judío ortodoxo que no cree en Yeshua, porque la historia que ha tenido con la iglesia cristiana y no ve a Yeshua como Yeshua, el que guardó la Torá. Un judío ortodoxo ve a Yeshua como Jesús, en la cual guardan Navidad y guardan Pascua y guardan las cosas paganas que come cerdo. Ningún judío va a seguir a ese Jesús, pero va a seguir a Yeshua que guarda la Torá, que guardó la fiesta, que comió limpio, que enseñó los mandamientos. A ese sí lo quiere ver. Torah observant. Observante de la Torah. ¿Ok? Estamos viendo el patrón de cómo venir delante de la presencia del Padre. Estamos viendo cómo es que Él tiene que entrar por la puerta. Porque en la puerta hay arrepentimiento. En la puerta hay arrepentimiento. Vamos a pasar por el proceso. ¿Ok? Esto es lo suma. Si se quedan con algo en el día de hoy, quiero que aprendan esto. ¿Por qué es la puerta, el altar, el lavacro y después el lugar santo? ¿Qué tipifica eso? Ese es el orden que el Eterno quiere que nosotros aprendamos cómo venir delante de su presencia. Yo estoy tratando de buscar cantantes, porque ahora mismo hay un patrón que está ocurriendo dentro de las raíces hebreas, dentro del mundo mesiánico, que hay muchas personas que cantan, pero no quieren seguir el patrón que se encuentra en el tabernáculo. A mí me gustaría poder compartir con un escritor y un cantante que compusiera la música de acuerdo al patrón del tabernáculo. Porque si seguimos el patrón que Yahweh estableció, no voy a decir garantizar, pero tenemos una gran oportunidad de recibir grande bendición. ¿Por qué? Porque Él establece arrepentimiento en la puerta. Agradecimiento. Si trae una ofrenda de agradecimiento, baja la puerta. Una ofrenda de pecado, baja la puerta. Hiciste una ofrenda de paz, baja la puerta. Entonces, ¿por qué no se puede hacer canciones de arrepentimiento, de agradecimiento, de paz, de exaltación? Después vamos reconciliación. El altar era el lugar donde la sangre se convertía en la garantía de la relación íntima entre el Padre con Israel. Y ahí tenía que haber ¿qué? Una expresión de parte del Padre de a perdonar el pecado de la persona que entró, que vino al altar, que se arrepintió. ¿Cómo se hacía? Pues la Biblia nos dice que el Eterno dice, y su ofrenda será como dulce aroma delante de mi rostro. Hermano, si nosotros hubiéramos entrado al altar, al templo en el primer siglo, el templo básicamente era un olor de incienso, un olor de especias, y se podía oler la carne. It's like a steakhouse, man. Hello, se están poniendo animales limpios. Ok, una pregunta. ¿Cómo se siente entrar en un hogar? Y lo digo porque mi esposa cocina delicioso. Y no es porque a mi esposa, es que cocina delicioso. ¿Ok? Y de repente uno entra por la casa donde hay una carne de cordero que se está haciendo bien buena, deliciosa. Y tú entras a la casa y... te dio hambre. Imagínese ahora estar en los atrios del templo de Yahweh. Que de repente cuando tú entras a los atrios del templo y tú oyes los levitas cantando los salmos del día. ¿Cuáles son los salmos del día, hermanos?
No sabemos los Halel, no hay otros salmos del día. El de Shabbat es el 92. Cada día tenía su salmo. Los levitas cantando. Entonces yo estoy en los atrios ahora mismo de la mujer. Se dice los atrios de mujeres, que en realidad es un nombre que le dieron en el primer siglo, pero en el templo de Salomón eran atrios. Estaba abierto para todas las personas. Aquí están los atrios. Aquí se encuentra a la mano derecha, estoy mirando hacia el oeste. A la mano derecha y detrás de mí está el este, el Monte de los Olivos. A mi mano derecha se encuentra el cuarto en el templo en el primer siglo. Estamos hablando del primer siglo. Ahora, el que se llama Herodes, el templo de Herodes. Se encontraba el cuarto grande donde se mantenía la madera que se utilizaba para el altar. Nunca se utilizaba el olivo. ¿Qué? Y nunca se utilizaba el otro, de la uva, de la viña. Nunca se usaba. Esos dos tipos de madera nunca se usaban. ¿Ok? A la mano izquierda se encontraba el cuarto de los votos nazarenos. A la mano aquí, antes de los 15 pasos que dirigía a los atrios de Israel, se encontraba donde hacía el cuarto de los leprosos, para santificar a un leproso. El problema es que nunca hubo una persona en Israel, israelita, que fue sano de lepra hasta que Yeshua vino. Después a la mano izquierda hay otro cuarto, y ahí al ladito están los cuartos donde se mantenían los instrumentos de los levitas. Cuando uno sube los 15 pasos para ir a la puerta del Nicanor, estamos hablando el idioma del primer siglo, del segundo templo, se encuentran 15 pasos. Y el Mishnah nos dice de que los levitas se paraban en cada uno de los escalones y comenzaban a cantar los salmos de ascenso. Right? Ascensión. Salmo 120 al 134. Shir HaMa'alot. Cantamos uno anteriormente. Okay, Shir HaMa'alot. ¿Y cómo comienza el Salmo 120? Vamos a ir allá. El Salmo 120, Shir HaMa'alot, comienza de una forma bien peculiar. Ahora, pónganse a pensar con el panorama que le estoy dando. Los levitas cantando en los primeros escalones. Los primeros escalones del tabernáculo. ¿Ok? ¿Qué yo hice con mis lentes? ¿Me cayeron? Ah, están aquí. Ok. Mira lo que dice Shir HaMa'alot. Se llama los cánticos gradual. A Yahweh clamé sentado en angustia y Él me respondió. Libra mi alma, oh Yahweh, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Dice, ¿qué te dará y qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasa, con brasas de enebro. ¡Ay de mí, que moro en Mesec y que habito en las tiendas de Ceder! Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Y después, el segundo paso. Está hablando el primer escalón, tiene que ver con la opresión de Israel. El segundo escalón tiene que ver con ¿qué? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro, hermanos? Póngase a pensar en las fiestas, 250,000 personas. En las fiestas, escuchando la música de los levitas y comienzan a cantar los salmos graduales. Y están los levitas en el primer escalón aquí y empiezan a cantar el Salmo 120 que tiene que ver con la opresión, con la necesidad de libertad, con la necesidad de ser honrado por el Eterno. Y después la persona él dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y todo el mundo dice, mi socorro viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra. Después sube el tercer escalón y dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Yahweh iremos. Y están ahí. El Salmo 123 dice, a ti alcé mis ojos y a ti que habitas en los cielos, he aquí, con los ojos de los siervos miran a la mano de los señores. El Salmo 124 dice, no haber estado a Yahweh por nosotros. Diga ahora Israel, no haber estado Yahweh por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos.
nos habrían tragado entonces. Usted puede imaginarse 250,000 personas durante las fiestas, unos cantando un versículo y el pueblo cantando el otro versículo. Los levitas cantan un versículo y el pueblo canta en sinónimo otro versículo, en un idioma, en un corazón, en un sentir, con el propósito de alabar, exaltar, levantar alabanzas al Rey de Gloria. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Porque no estudiamos el patrón que el Eterno estableció, que es lo único que nos puede unir. Porque el servicio del templo no tiene que ver con teología. El servicio del templo no tiene que ver con dogma. El servicio del templo no tiene que ver quién está correcto, quién no está correcto. Es bien fácil. Los levitas enseñan la Torá. El sumo sacerdote intercede por ti delante del Padre. Y cualquier persona que viene dentro del templo tiene que someterse a la voluntad del rey y el soberano que mora en él. Ahí no hay discusión quién está correcto, quién no está correcto. Ahí todo Israel se tiene que someter con un propósito, con una voz y un sentir y un corazón. Eso es lo que nos falta a nosotros. Como pueblo que estamos aprendiendo las raíces hebreas, no entendemos si cada uno de ustedes que están escuchando en todas partes del mundo se proponen a estudiar el servicio del templo, pero con este propósito: cómo aprender a honrar, a levantar oración, a orar, cómo presentarnos delante de Él, cómo unificarnos como un pueblo durante las fiestas. Todos estos problemas dogmáticos que está dividiendo el rey de mi rey, el reino de mi rey, se acabarían. Cada persona que trató de establecer su propia voluntad durante el servicio del templo morían. Hubo un rey que pretendió hacer incienso dentro del templo, agarró lepra. Hubo otro rey, Saúl, que trató de hacer un sacrificio en vez de permitir a Samuel hacerlo, perdió su reinado. Hermanos, tenemos que entender quiénes somos nosotros y dónde estamos parados. Hay muchas personas que están demasiado tomando mucha libertad en áreas que no nos pertenecen y que no entendemos. Y eso es lo que a mí me da miedo. Yo tengo un miedo. Un solo miedo. Yo sé que voy a morir porque todos vamos a morir. Que eventualmente, si el Mesías viene antes de eso, vamos a ser cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Yo espero que ocurra en mi vida. Pero si no muero, mientras no muero, y voy a vivir, y voy a tratar de hacer lo posible para vivir mucho tiempo, ¿ok? Para honrar, para levantar gloria a mi Rey. Y yo espero que Él me dé larga vida para poder compartir con el mundo las proezas de mi Rey. Cómo poder enseñarle al pueblo cómo respetar